Las cartas habría que leerlas desde el principio hasta el final de corrido, porque antes, y ahora recibimos correos electrónicos, nos mandan WhatsApp, pero antes que las enviaban muchas cartas, pues las cartas tú las abrías y tú no te leías el primer párrafo hoy, la semana siguiente te leías el siguiente párrafo, tú abrías la carta, estabas deseando recibirla, y tú cogías la carta y la leías del tirón. Lo comento porque nuevamente no podemos deshacer el capítulo 13 del resto de la carta. Todo tiene sentido con respecto a todo lo que Pablo ha venido diciendo desde el capítulo 1, desde el primer versículo, ¿vale? Y tengo algunas preguntas, y primero, antes de nada, voy a recomendar, lo hago sobre todo por quien pueda escuchar esto luego en YouTube, pero voy a recomendar encarecidamente que se escuche la meditación sobre Deuteronomio capítulo 17 de hoy día 16 de noviembre, aquí en Eclesiá Montequinto, porque la palabra del Señor tiene todo el sentido junta y no podemos desmontar una parte de la palabra y arrancarla del resto. Y Deuteronomio, lo que hemos escuchado esta mañana acerca de Deuteronomio 17, le da todo el sentido a lo que vamos a leer en el capítulo 13 de Segunda de Corintios. Pero tengo, como decía, algunas preguntas. Y la primera pregunta que me gustaría que nos planteáramos es: ¿ya he crecido? ¿Ya he llegado a mi límite de desarrollo? ¿He avanzado todo lo que podía avanzar? Voy a especificar quizás o a ampliar un poco más la pregunta o a concretarla un poquito más. ¿Me he deshecho de todos los pecados que me asedian, a los cuales yo soy débil y me tengo que enfrentar? ¿Está mi carne realmente sometida a mi voluntad, a mi deseo de obedecer al Señor? ¿Me he desarrollado de tal manera que ya puedo decir, estoy donde tengo que estar? Tengo más preguntas que también creo que debemos plantearnos. Si nos encontramos una situación de pecado en la iglesia, que eso seguramente no pase nunca, ¿verdad? Pero si nos encontramos una situación de pecado dentro de la iglesia, dentro de creyentes, ¿cómo afrontamos esa situación? Si encontramos problemas entre creyentes unos con otros, pero si encontramos a un creyente que por las razones que sea, está cometiendo un pecado de manera repetitiva, ¿cómo afrontamos esa situación? Y creo que es un problema muy serio, que cuando apartamos las respuestas a estas preguntas de la palabra de Dios y buscamos las respuestas en nuestro modo de vida, permítanme que lo diga así, y simplemente lo pongo delante de ustedes para que lo consideren y lo mediten, ¿vale? Es mi forma de expresarme y lo quiero presentar de esta manera. Pero cuando cogemos como medida nuestra forma de vivir evangélica, de denominación evangélica, creo que podemos tener la tendencia, ustedes saben, cuando alguien va a confesarse al cura, el cura le dice, pues, tantos Ave María, tantos Padres Nuestros, tanta penitencia, tantas velas, lo que sea. Creo que en la mentalidad evangélica, en una mentalidad equivocada, que realmente no es del Evangelio, podemos llegar a pensar que afrontar el pecado en la iglesia es coger a la persona y decirle, tantos meses sin participar de la Cena del Señor, tanto tiempo sin tener ministerio, ¿Realmente es como se debe afrontar el problema del pecado dentro de la iglesia? Capítulo 12, a partir del versículo 20. El bueno de Pablo, que ha abierto su corazón como no lo ha hecho hasta ahora, y ha hablado de su debilidad y de sus problemas a la hora de vivir su vida como creyente y de enfrentar esos problemas que él tiene, ese aguijón en la carne, lo ha hecho de una manera totalmente a corazón abierto. Llega al versículo 20, y porque no podemos leer toda la carta desde el principio, porque se nos iría mucho tiempo, pero desde el versículo 20 él dice, me temo, hay un temor, hay un sentimiento de intranquilidad, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros
contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Problemas dentro de la iglesia de relación, básicamente de relación, unos con otros. Versículo 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar, de tristeza, de pena, de dolor, de decepción, de angustia, de un sentimiento triste, malo, agobiante, por muchos de los que antes han pecado. ¿Por qué? Porque han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Y creo, hablaba antes de recordar y de volver a escuchar Deuteronomio capítulo 17, que es importante, muy importante, y Pablo lo está haciendo aquí, que llamemos a las cosas por su nombre. Y si miento, he mentido y me he comportado como un mentiroso. Y si me acuesto con alguien fuera de la relación de matrimonio, he fornicado. Y eso se llama fornicación. Y si estoy actuando con altivez y con orgullo, eso es soberbia. Eso es altivez de corazón. No quiero crear un ambiente aquí de mucha tensión. Quiero que nos acerquemos a esto como el Señor abre su corazón, con claridad, pero que seamos conscientes de que nuestro pecado tiene nombre y que a la hora de afrontarlo, nosotros hemos de ponerle nombre a nuestro pecado. Y no ocultarlo, no esconderlo, sino reconocerlo. Decir, esto es esto. Es lo que Pablo está haciendo. Lo presenta con claridad. Es la parte legal de la ley. La ley llama las cosas por su nombre. Esto es así. Si te enfrentas a eso, estás dando un primer paso. Puedes reconocer lo que estás haciendo y ese paso debe llevarte al arrepentimiento. Pero Pablo se acerca a esta iglesia en Corinto, de la cual está hablando que todas estas cosas están ahí presentes, y lo que dice en el versículo 1, en el capítulo 13 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca, lo hemos escuchado esta mañana, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y lo primero que quiero señalarles para que lo consideremos es, a los pecados, a las situaciones hay que ponerle nombre. Y el primer paso que hay que dar para afrontarlo, y esto es algo que con Juan Barrera hemos hablado muchas veces, no se escriben cartas, y no se mandan WhatsApps, y no se manda un correo electrónico. Lo primero que hay que hacer es enfrentar, es acudir, es hacer presencia, cara a cara. Esta es la tercera vez que voy a vosotros y ahora, con 2 o 3 testigos, vamos a decidir todo asunto. Segundo, primero presencia. Segundo, vamos a afrontar el tema y vamos a tomar decisiones para solucionar el tema de una vez por todas. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy, otra vez no seré indulgente. Capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. La indulgencia de la que habla Pablo aquí nos habla de un límite. Se puede estar consintiendo, se puede estar siendo paciente ante determinadas situaciones, pero hay un momento en el que hay que afrontarlo y decir, este es el límite, y el límite significa que hemos llegado hasta aquí y o se soluciona o hay que erradicar el problema, como también hemos escuchado en el comentario de Efraín. O se soluciona o se arranca el problema. Si voy otra vez, no seré indulgente. Hay un límite. Los problemas se enfrentan. En presencia se presentan o se afrontan con testigos, pero se afrontan con límites, poniendo límites. Hay cosas que no se van a tolerar, hay momentos que no se van a tolerar. Y dice, bueno, pues el versículo 3, pues que buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil con vosotros, sino que es poderoso
en vosotros, algo que le reprochaban a Pablo, era acerca de su debilidad. Pablo está siendo demasiado transigente, está siendo demasiado permisivo, no está haciendo todo lo duro. Luego lo criticaban también de todo lo contrario, ¿no? de ser todo lo contrario, es curiosísimo. Pero suelen pasar estas cosas, ¿no? Te dicen, por un lado te están diciendo que te comportas de una manera y por otro te están diciendo que te comportas de la manera totalmente contraria. Pero Pablo está poniendo aquí delante, en el versículo 3, lo que siempre pone y de lo que él quiere hablar en todo momento. Vamos a ver. ¿Qué era lo que Pablo quería saber siempre con los corintios? No hemos hablado nada, no he dicho nada, no he predicado nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y los problemas se enfrentan pasando por la cruz y acudiendo al Señor Jesucristo. Los problemas, las situaciones de pecado, cualquier tipo de problema, se afrontan pasando por la cruz del Señor Jesucristo, que muere en debilidad, pero en la cruz está el poder de transformación de una situación negra a una situación de luz. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros, somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y hemos cantado muchas cosas abrumadoras, brutales. Ya no soy esclavo del temor. Ahora soy hijo de Dios. Y lo soy porque en la cruz del Calvario, la obra del Señor Jesucristo, cuando yo paso a través de él, me identifico con él y soy muerto y resucitado en él. Y ya no soy el mismo de antes de encontrarme con él. No soy la misma persona que antes de pasar por la cruz. Y es necesario que afrontemos nuestra vida, nuestras situaciones y nuestros problemas teniendo en cuenta que para transformarnos, para ser transformados, para dejar atrás el pecado y sus consecuencias y su dolor, necesitamos pasar por la cruz del Calvario. ¿Somos creyentes? Sí. ¿Aceptamos al Señor Jesucristo? Sí. ¿Significa que hemos llegado al límite ya? No. Y aún tenemos que ser transformados. Aún tenemos que pasar por la cruz mucho de nuestro carácter, mucho de nuestro temperamento, mucho de nuestras decisiones antiguas, mucho de nuestro pasado y mucho de las consecuencias que ese pasado tiene, no solo en nuestra memoria, sino en nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestra forma de vivir. Hemos de pasar por la cruz del Calvario. Y Pablo lo pone ahí. Ahí está la cruz. Viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Versículo 5. ¿Cómo se afrontan los problemas? ¿Cogiendo la ley para juzgar a mi hermano? ¿Cogiendo la ley para aplicar condena, como también hemos escuchado? Y decir, te estás portando así y esto merece un castigo que es este, y te vamos a aplicar esta disciplina de esta manera. Dice Pablo en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. ¿Y qué disgusto más grande es llegar ante la palabra, abrirla, mirarte como en un espejo y decir, estoy gordo, aparte de que estoy calvo, estoy gordo, estoy calvo, tengo ojeras, mira esto cómo me hace, y darte cuenta en la palabra de que no cumples de ninguna manera lo que la palabra te pide. Pero la parte que necesitamos hacer es examinarnos a nosotros mismos. Y es imprescindible. No es examina a tu hermano a ver si anda en la fe. No, examínate tú a ti mismo. Dice, si estáis en la fe. No dice si eres creyente. No dice si has aceptado al Señor Jesús. No dice si, no, está diciendo si estás en la fe. Y Pablo va a aclarar esto porque a mí personalmente cuando empiezas a estudiarlo se te empiezan a crear una serie de dudas. ¿A qué se refiere? ¿A que si soy salvo o no? ¿Se refiere a que si de verdad he conocido al Señor Jesucristo o no? Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Uno de los mayores problemas que se generan en los creyentes cuando nos convertimos es pensar que en el momento que aceptamos al Señor Jesús, si nuestra vida empieza a cambiar. Y somos distintos a la persona que éramos antes, pero todavía no hemos llegado al nivel.
Estamos empezando un proceso, y Efraín lo ha compartido también en algunas ocasiones, estamos empezando un proceso de conversión, de transformación. Pero si yo me muevo de la fe, me salgo de ese proceso de transformación a pesar de ser creyente. Puedo ser creyente y sin embargo no estar siendo transformado porque no reconozco mi pecado, porque no lo paso por la cruz y porque no me examino a mí mismo. Y puedo permanecer en pecado aún a pesar de ser creyente. Examinaos si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice, a menos que estéis descalificados, que estéis suspendidos, que estéis reprobados. Dice versículo 6, dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y claro, esto genera un poco, ¿a qué se refiere con esto de estar suspendido? Con esto de no haber alcanzado la nota de calificación. Bien. De cara a los demás puede parecer, y Pablo lo dice, espero que conozcáis que nosotros no estamos reprobados. De cara a los demás puede parecer que alguien no llega al nivel que nosotros esperamos que llegue. E incluso nosotros podemos pensar de nosotros mismos que no estamos llegando al nivel en el que deberíamos estar. Y es muy posible que nos estemos juzgando en base a sentimientos, pensamientos, culpabilidad, pasado y otras cosas de las que el Señor no habla. Versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Aquí el objetivo no es cumplir con un nivel. Aquí el objetivo no es ser calificado con una buena nota. Aquí el objetivo es vivir, hacer, comportarse, ser y que se vea en nuestras obras, que se vea en nuestro comportamiento. Lo que mide nuestro nivel es si estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Y es en eso en donde debemos ser medidos, dice, para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y creo que llegamos al versículo que se convierte en fundamento y cimiento de todo lo que Pablo está hablando en este pasaje y en toda la carta. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué significa? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué significa? Me gustaría que hagamos, aunque no vayamos a los pasajes, hacer un pequeño ejercicio de memoria y de adivinación de pasaje. ¿Qué es la verdad? Este está fácil. Aquí está. Juan 17, tu palabra es verdad. Vale. Está muy bien, ¿no? Si tu palabra es verdad. Vale. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hago con eso? Tu palabra es verdad, ¿y qué hago con eso? Bueno, pues me tengo que ir a la palabra. Y gracias que Pablo nos lo pone un poquito fácil, y él habla acerca de cuál es la verdad a la que hemos de acudir. Capítulo 1, versículos 20 en adelante. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Versículo 21, capítulo 1. El que nos confirma con vosotros es en Cristo y el que nos ungió es Dios, confirmados y ungidos en Dios. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu, sello, arras. Versículo 23. Yo invoco a Dios por testigo. Y mis queridos hermanos, frente a sentimientos, frente a pasado, frente a culpabilidad, frente a cualquier pensamiento, sentimiento que nosotros podamos tener, su palabra es verdad. Y su palabra dice que en el momento en el que yo me acerco a Él y le confieso mis pecados y confieso mi situación y me entrego a Él, en ese momento, como hemos cantado,
en ese momento ya no soy el que era. En ese momento estoy sellado, marcado y pertenezco al Señor creador de los cielos y la tierra. Y Él se convierte en mi dueño de pleno derecho. Cuando el Señor Jesús habló con los fariseos, Juan capítulo 8, y lo hemos escuchado también nombrar ese capítulo esta mañana, Juan capítulo 8 habla con algunos judíos que empezaron a seguirle. ¿Recuerdan un poquito aquella situación? Dice, si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí me quiero parar un momento, porque esto a mí me conmueve todo mi ser. Miren, si no confesamos nuestro pecado, si no ponemos nombre a nuestro pecado, si no afrontamos nuestras situaciones, si creemos que hemos llegado ya al nivel y no nos presentamos delante de la palabra del Señor y no transformamos, no cambiamos nuestra forma de pensar y seguimos pensando en nuestra culpabilidad, en nuestro mal sentir, en que mira lo mal que me porté, lo mal que hice, no sé qué, no sé cuánto, y no miro lo que es verdad a los ojos del Señor, no puedo ser transformado. Y me estoy perdiendo el poder de Dios en mi vida. Conoceré la verdad, pero la verdad tiene efecto, la verdad me hace libre. Ya no soy un esclavo del temor. Y a partir de ahí puedo empezar a desarrollarme. Y miren, hay cosas que ponemos delante de nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes que bloquean nuestro crecimiento. Y lo hacemos muchas veces de forma inconsciente, pero están ahí. Y hemos de afrontarlo y decir, Señor, lo que yo he hecho no marca mi vida. Señor, las cosas que he decidido no marcan mi vida. Señor, incluso mi pecado no marca mi vida. En ti soy libre y quiero ser transformado. Quiero dejar atrás mi pecado y seguir avanzando. Seguir siendo transformado y llegar a tu medida cuando tú digas, Señor. Pero llegar a la medida de la plenitud del Señor. Nada podemos contra la verdad. No me muevo si no escucho la verdad y la aplico en mi vida y la vivo, sino por la verdad. Si la verdad toma el lugar que merece en mi corazón y esas realidades, esas promesas son mi pensamiento y mis palabras, en Él son sí y amén. En Él son sí y amén. Versículo 9. Por lo cual nos gozamos y hemos pasado de la tristeza del pecado al gozo, a la alegría, a ser transformado, a ser cambiado, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, de que realmente haya cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas, que nosotros no podemos hacer, dice, y que vosotros estéis fuertes, que vosotros crezcáis, que ustedes se desarrollen, que no se queden estancados, que no haya pensamientos que los paren, sino que puedan desarrollarse, que vosotros estéis fuertes, dice, y aún oramos porque este proceso no pare, porque este proceso continúe, por vuestra perfección. Versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, todavía no estoy ahí, para no usar de severidad cuando esté presente. Pablo recuerda, hay límite, el pecado no lo voy a tolerar, lo vamos a afrontar o de una manera o de otra, para no usar de severidad cuando esté presente. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para aplicar disciplina y marcar cuánto castigo tengo que aplicarle a cada uno según el pecado que ha cometido. Para edificación, para transformación. Y la disciplina, el enfrentar el pecado dentro de la iglesia, lo que busca no es condenar al hermano, no es condenar a quien está viviendo en pecado, sino motivarlo a ser edificado y transformado. Que el Señor me ha dado, dice, para edificación y no para destrucción. Versículo 11. Por lo demás, hermanos, si hemos afrontado esta situación, queridos, si hemos afrontado esta situación de esta manera, ahora hay algo acerca de cómo hemos de vivir nuestra vida de una forma cotidiana, algo que tenemos que hacer. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús, a que cuando decía, se me ha ido de la mente el cómo empieza el pasaje, pero ustedes lo recuerdan y me van a ayudar ahora mismo. Cuando el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, ¿cuándo? El primer día, cuando se convierte. Tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Cada día de la vida. Versículo 11,
Por lo demás, hermanos, cambia tu queja, tu culpa, tus malos pensamientos, tu odio a ti mismo, cambia tu rendición al pecado y decir es que no puedo con este pecado me supera y va a ser imposible que yo lo deje atrás. Cambia eso por alegría, por gozo, por el gozo de conocer las promesas del Señor y saber que cada día de tu vida, pasando por la cruz, el Señor dice, perfecciona, dice, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y esto es no vivir sin pelea, sino conforme, estando incrustado en la voluntad del Señor, en la voluntad de Dios, dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Que el Señor nos dé fuerza. Estos los últimos versículos, si alguien quiere hablar del beso y demás, pues creo que es interesante que se pueda hacer, pero lo vamos a dejar aquí porque, y está en mi corazón y así lo quiero presentar, porque estamos siendo retados de forma continua en nuestra vida a no conformarnos. Pablo lo dice, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No fijes las cosas, ni tus pensamientos, ni tu mirada, en lo que tiene que ver con este mundo, ni siquiera con lo que salga de ti, ni con tus sentimientos, ni con tus emociones, ni con tus pensamientos, sino que somos retados a mirar por encima de eso, ver que el Señor quiere actuar y obra y actúa con poder en nuestras vidas. Pues que así sea, que el Señor nos ayude y que en este proceso en el que estamos sigamos viendo su mano actuando con poder en cada una de nuestras vidas y en nuestra congregación también.